Mi familia me llamó inútil y me echó de casa. 10 años después, trabajan para mí, y ni lo sospechan. Mañana descubrirán la verdad. Mi familia me expulsó porque, para ellos, yo era una inútil, una deshonra. Hoy, una década después, todos laboran en mi edificio sin imaginar que soy la propietaria. Mañana, durante la Junta General, cuando me vean llegar como CEO, yo estaba junto a la ventana de mi oficina en el penthouse, contemplando cómo las luces de la Ciudad de México se encendían lentamente con la llegada de la noche. 50 pisos más abajo, los empleados comenzaban a salir. Entre ellos, mi padre, mi madre y mi hermana, sin sospechar que trabajaban bajo mi techo. Hace 10 años, me echaron de casa. Me acusaron de inútil, de ser una decepción, una mancha para la familia. Hoy, todos ellos están empleados en mi empresa, Nova Tecnologías, sin saber que fui yo quien la fundó, que soy la CEO. No se me escapaba la ironía. ¿Señora Paredes? La voz de 1900. Mi asistente, Sara, sonó por el intercomunicador. ¿Todo listo para la junta de mañana? ¿Estás segura? Sonreí, tocando con suavidad el vidrio frío de la ventana. ¿Segura? Ya es momento de que lo descubran. La noche en la que me corrieron de casa seguía viva en mi memoria. Tenía 22 años, recién graduada en Ciencias de la Computación, no en Derecho. Para mi padre, el verdadero éxito venía del estatus y los contactos. Mi hermana, Daniela, era la preferida, primera de su clase en Derecho y comprometida con el hijo de un senador. Todo lo que soñaban tener en una hija. ¿Y yo? Yo era la decepción, la que invertía demasiado tiempo en programar y muy poco en hacer relaciones en los eventos del club. El punto de quiebre fue cuando rechacé un puesto en el bufete de abogados de mi padre para trabajar en una startup tecnológica. Si no necesitas la ayuda de la familia, gritó, entonces tampoco necesitas ser parte de ella. Me dieron 1 hora para recoger mis cosas. Mi madre se quedó en la puerta, los brazos cruzados, observando cómo metía mi ropa apresurada en una mochila. Esto es por tu bien, Elena, dijo. A veces uno debe tocar fondo para poder levantarse. Daniela esbozó una sonrisa de desdén detrás de ella. A ver si así aprendes lo que es la vida real, en lugar de andar jugando con tus computadoras. Salí con 200 pesos, una laptop y una idea que lo cambiaría todo. La startup donde entré trabajaba con una tecnología revolucionaria de inteligencia artificial, pero estaba pésimamente administrada. En medio año, ya enfrentaban la quiebra. Y ahí encontré mi oportunidad. Busqué inversionistas de riesgo con un plan para adquirir y reestructurar la compañía. Dudaron. Era joven, sin contactos, sin experiencia empresarial. Pero mi propuesta era sólida y mi conocimiento técnico, incuestionable. Logré asegurar el financiamiento. A los 25, convertí esa empresa en ruinas en Nova Tecnologías, hoy una de las compañías tecnológicas de mayor crecimiento del país. Siempre mantuve mi identidad oculta, operando mediante una red de holdings. La cara visible de Nova era nuestro CEO. Yo trabajaba en las sombras. 3 años atrás, Nova adquirió el edificio de oficinas donde el bufete de mi padre apenas podía pagar renta. En vez de echarlos, pedí al área de recursos humanos que los contrataran. Mi padre se convirtió en nuestro asesor jurídico. Mi madre, en gerente administrativa. Daniela, cuya carrera brillante se había estancado, aceptó un puesto en el área de contratos. Los observaba desde las cámaras de seguridad del edificio. A veces veía a mi padre, ya con más canas que cabello, cruzar con prisa el vestíbulo cada mañana. Mi madre organizaba convivios para caerle bien a los directivos. Daniela, cuyos trajes ya no lucían tan elegantes, siempre ansiosa por destacar. Estaban fascinados con Nova. Oía los elogios en las reuniones familiares, a las que nunca me invitaban, pero de las que siempre me enteraba por la red que había construido. Un lugar verdaderamente profesional, decía mi padre. Una empresa que sí reconoce el talento, añadía mi madre. Si tan solo supieran que la CEO enigmática sobre la que tanto especulaban era justamente la hija que despreciaron. Ahora, parada en mi oficina, a punto de revelar la verdad, pensaba en lo difícil del camino. Noches durmiendo en sofás ajenos mientras programaba. Comidas omitidas para poder pagar el hosting. Reuniones eternas con inversores que solo veían mi edad y mi género, no mi visión. Sara tocó la puerta con suavidad. La presentación está lista. Todos han sido notificados de la junta obligatoria. Me giré, dejando atrás la ventana. ¿Cuántas personas hay en el edificio ahora? Poco más de 3000,
respondió. Tu familia está confirmada en primera fila. Asentí, tomando el portarretratos de mi escritorio. El único objeto personal. Una foto de mi graduación universitaria, tomada antes del desastre. Sonreía, sin saber que en poco tiempo sería rechazada por mi familia. ¿Señora Paredes? La voz de Sara era tenue. ¿Está dudando? Coloqué la foto de nuevo en su sitio. No. Ellos deben saber para quién han trabajado todo este tiempo. Deben entender a quién decidieron desechar. La reunión de mañana no era solo para revelar quién soy. También iba a presentar nuestra nueva innovación. Génova. Un sistema de inteligencia artificial que revolucionará la investigación jurídica. La ironía era poética. La hija que consideraron inútil, había creado una herramienta capaz de transformar la carrera que tanto veneraban. Mi celular vibró. Un correo de mi padre al jefe de su área. Emocionado por conocer al fin a la CEO mañana. Tenía sugerencias sobre cómo mejorar el departamento legal. Sonreí. Aún creía que lo sabía todo. Que las viejas fórmulas eran la clave del éxito. Pero mañana todo eso cambiaría. Sara me entregó una carpeta. Tu discurso para mañana, aunque seguro no lo vas a necesitar. 10 años, murmuré al recibirla. 10 años construyendo esta empresa. 10 años viéndolos trabajar aquí sin saber la verdad. Mañana, finalmente, entenderán lo que dejaron ir. Pero al volver la vista hacia la ciudad desde la ventana, comprendí que no era la venganza lo que me motivaba. Era el deseo de mostrar algo. De enseñarles, y enseñarle al mundo, que el éxito no siempre tiene la cara que esperan. Que a veces proviene de quien menos imaginas. De la persona que un día llamaron inútil. El ascensor se detuvo en el piso 50, y el sonido suave de la campanilla me sacó de mis pensamientos. Las puertas se abrieron lentamente, como si también supieran que lo que iba a pasar mañana marcaría un antes y un después. Sara ya no estaba frente a la ventana. Me esperaba junto a la sala de juntas con una carpeta adicional en la mano, una que contenía la lista de empleados confirmados para la presentación. La tomé sin hablar. Sabía que mi familia estaría allí. Habían confirmado asistencia sin saber que la CEO misteriosa, esa figura elusiva que todos querían conocer, era la misma hija a la que echaron con una mochila y una laptop. Caminé por el pasillo con paso firme. El eco de mis tacones sobre el mármol blanco contrastaba con el silencio absoluto del piso ejecutivo. Todo estaba en orden. Todo estaba preparado. Pero en mi interior, una guerra silenciosa entre la memoria y el presente me mantenía despierta desde hacía días. Cerré la puerta de la sala de juntas tras de mí y me senté al centro de la larga mesa de roble. Apoyé las manos sobre la superficie pulida, mirando la carpeta abierta con los nombres: Héctor Paredes, Carmen Ledesma, Daniela Paredes. Las letras negras resaltaban como cicatrices sobre papel. Durante años, soñé con este momento. Y, sin embargo, no se sentía como una victoria. Se sentía como justicia. O tal vez como un acto de redención personal. Porque no se trataba de ver sus caras sorprendidas o humilladas. Se trataba de que, al fin, mi voz tendría el volumen que merecía. Cerré los ojos un instante, dejando que los recuerdos fluyeran con la crudeza de siempre. Aquella noche, al salir de casa, la calle estaba oscura y húmeda por la lluvia. El portón se cerró detrás de mí con un golpe seco. No lloré. No permití que mis lágrimas fueran la última palabra de esa discusión. Caminé hasta la estación del metro con los hombros tensos, con la mente girando en círculos. No tenía plan. Solo tenía mi idea, mi fe ciega en que la tecnología que amaba podía cambiar el mundo. Llegué a casa de Mariana, mi única amiga real en ese entonces, y dormí en su sofá durante semanas. Durante el día, trabajaba como desarrolladora junior en aquella startup moribunda. Por las noches, reescribía código, diseñaba propuestas, buscaba ángeles inversionistas por LinkedIn y foros de tecnología. Mariana me traía café sin azúcar a medianoche, y a veces me obligaba a comer algo. Le debo más de lo que ella sabe. Cuando conseguí la reunión con el primer inversionista serio, temblaba tanto que no podía sostener bien el portafolios. Él me escuchó 15 minutos y me dijo que no le interesaba invertir en una niña con una laptop y una historia triste. Esa noche lloré por primera vez. Pero a la mañana siguiente, programé como nunca. Mejoré el prototipo. Reescribí todo. 2 meses después, otro inversionista aceptó una reunión. Y esta vez, dije cada palabra con la convicción de quien ya había perdido todo y no tenía miedo de volver a empezar. Así nació Nova.
No como una venganza, sino como un refugio. Como un lugar donde los programadores no fueran vistos como raros, donde las ideas innovadoras tuvieran un espacio real. La empresa creció más rápido de lo que imaginé. En 3 años, teníamos una sede propia, contratos internacionales y una red de clientes que creía en nosotros. Pero yo seguía escondida. No por cobardía, sino porque necesitaba que me vieran por lo que construí, no por el apellido que me habían negado. Cuando el bufete de mi padre comenzó a tener dificultades económicas, fue Nova quien compró el edificio. Yo misma pedí que se les ofreciera empleo. La vida me dio esa oportunidad, y la tomé no para hundirlos, sino para demostrarme que había otro camino. Pero aún así, cada vez que veía a mi madre salir del ascensor, hablando animadamente con alguien de recursos humanos, sentía un nudo en el estómago. Nunca se preguntaron quién era la CEO. Jamás imaginaron que la niña de los 200 pesos y la mochila vieja había edificado todo eso. Tal vez porque nunca pensaron que yo pudiera construir algo que valiera la pena. Y sin embargo, ahí estaban. Trabajando con dedicación, sin saber que cada carpeta que firmaban llevaba mi huella. Cada código QR de entrada, cada sistema de gestión, cada app interna había sido diseñada bajo mis instrucciones. No sabían que todos sus esfuerzos estaban sosteniendo el sueño de la persona que dejaron atrás. Volví al presente y me levanté de la silla. Caminé hasta el ventanal otra vez. Las luces de la ciudad seguían encendiéndose, como si cada una marcara un recuerdo que debía enfrentar. Al día siguiente, mi discurso no sería sobre cifras. Sería sobre verdad. Sería sobre identidad. No necesitaba su aprobación. Ya no. Pero necesitaba que supieran. Que entendieran. Que todo lo que despreciaron un día era más valioso de lo que jamás imaginaron. Que su inútil había construido algo que ellos mismos nunca pudieron. No por odio, sino por visión. No por rencor, sino por capacidad. Sara entró con una bandeja. Un té de manzanilla y jengibre, como solía prepararlo Mariana en las madrugadas. Lo acepté con una sonrisa leve. Gracias. Ella me miró en silencio un momento, como si supiera que estaba a punto de enfrentar el capítulo más importante de mi vida. Me retiró la carpeta de la mesa y me deseó buenas noches. Me quedé sola con la ciudad, el té caliente entre las manos, y la certeza de que mañana, el mundo iba a girar de una forma distinta. Pero aún no sabían por qué. Aún no sabían lo que les iba a decir. La mañana llegó con una claridad agresiva. El sol se colaba por las enormes ventanas del penthouse como si también quisiera ser testigo de lo que estaba por pasar. Me vestí con un traje negro entallado, sobrio pero poderoso, el tipo de atuendo que nunca habrían imaginado en mí cuando me gritaban que era una desaliñada sin ambición. Frente al espejo, ajusté el broche plateado con las iniciales de Nova. No necesitaba joyas ostentosas ni maquillaje excesivo. Ese día no se trataba de belleza. Se trataba de presencia. Se trataba de revelación. Sara me esperaba en la entrada de la sala de juntas, donde el equipo audiovisual hacía pruebas con las luces, el audio y la pantalla principal. Todo debía estar perfecto. No por espectáculo, sino porque la perfección era mi forma de vida desde que me dijeron que nunca sería suficiente. Respiré hondo antes de entrar. El salón ya estaba casi lleno. Más de 3.000 empleados de diferentes áreas habían sido convocados. Algunos estaban de pie en las esquinas, otros se acomodaban en los últimos asientos disponibles. Entre la multitud, los vi. Mi papá, con su carpeta en mano, vestido con el mismo traje gris que solía usar en las fiestas familiares. Mi mamá, con un peinado cuidadosamente armado y expresión de expectativa. Daniela, de pie junto a la pared del fondo, revisando su celular. No sabían nada. Ni una sospecha. El director de operaciones, Álvaro, fue el primero en subir al escenario. Dio la bienvenida y habló sobre la importancia de la jornada. Usó términos como transformación estratégica y reconocimiento al liderazgo. Yo escuchaba desde atrás del escenario, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando Álvaro pronunció mi nombre, un murmullo recorrió el salón como una ola. Es un honor para mí presentarles, por primera vez en público, a la fundadora y CEO de Nova Tecnologías, Elena Paredes. El silencio fue absoluto. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Crucé el escenario con paso firme, ignorando las miradas, concentrándome en el micrófono al centro del escenario. Las luces me cegaban un poco, pero alcanzaba a verlos. Papá bajó lentamente su carpeta. Mamá frunció el ceño como si no entendiera.
Daniela simplemente me observaba, sin parpadear. Me detuve frente al micrófono. Respiré. Y hablé. Buenos días. Algunos de ustedes me conocen por correos firmados con iniciales. Otros, por decisiones estratégicas que llegaron desde una dirección desconocida. Pero hoy, ya no habrá más anonimato. Hoy sabrán la verdad sobre quién ha estado detrás de Nova desde el inicio. Una mezcla de curiosidad, incredulidad y susurros se desató entre los asistentes. Pero nadie habló en voz alta. Nadie se atrevió a interrumpir. Hace 10 años, salí de casa con una mochila, una laptop y 200 pesos. No porque quisiera, sino porque me dijeron que no encajaba. Que lo mío no era real, que era una vergüenza, una inútil. Hice una pausa. La tensión en la sala era densa, casi palpable. Con esa laptop, programé durante noches sin dormir. Con esa mochila recorrí oficinas buscando inversionistas. Y con cada puerta cerrada, construí un escalón. Hoy, esos escalones son Nova. Y ustedes han caminado sobre ellos, sin saberlo. Dirigí la mirada, solo por un segundo, hacia la fila donde estaban ellos. Mi padre tenía la mandíbula apretada. Mi madre tenía los ojos bien abiertos. Daniela, inmóvil. Pero esta presentación no es para hablar del pasado. Es para hablar del futuro. Proyecté en la pantalla detrás de mí el logotipo de Génova. Una animación limpia, poderosa. Génova es la culminación de años de investigación. Una inteligencia artificial capaz de analizar millones de documentos jurídicos en minutos, detectar inconsistencias, predecir escenarios legales y facilitar estrategias a firmas de abogados. Lo que ven aquí no es solo un producto. Es un mensaje. Me detuve. Mi voz estaba firme. No temblaba. El mensaje es que las personas que son descartadas pueden crear herramientas que transforman el mundo. Que la tecnología no tiene género, apellido ni edad. Tiene visión. Y esa visión ha llegado hasta aquí, con ustedes, conmigo, con Nova. Un aplauso estalló desde el fondo de la sala. Luego otro. Luego todos. Me quedé quieta, permitiendo que la emoción subiera hasta mi pecho, pero sin dejar que me quebrara. No aún. Porque no había terminado. Y ahora que saben quién soy, quiero que sepan también algo más. Cada uno de ustedes ha construido esta empresa. Cada línea de código, cada contrato firmado, cada cliente satisfecho. Nova es más que mi historia. Es la historia de todos los que creyeron cuando nadie más lo hizo. Cuando el aplauso volvió, bajé del escenario lentamente. No miré hacia donde estaba mi familia. No aún. Me dirigí a la salida lateral, donde Sara me esperaba con una expresión que no supe si era de orgullo o de alivio. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido de los aplausos quedó amortiguado. Pero el peso de lo que acababa de pasar aún me presionaba el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Sara en voz baja. Estoy libre, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí como verdad. Caminé hacia mi oficina con pasos más livianos. El mundo había cambiado. Ya no era una sombra tras los cristales oscuros. Ahora todos sabían quién era. Pero lo que viniera después, eso apenas comenzaba. Volví a mi oficina en silencio, dejando atrás los ecos de los aplausos y las miradas incrédulas. Cerré la puerta y me recosté brevemente sobre ella, como si mi cuerpo necesitara confirmarse de que estaba a salvo. No había preparado un discurso para después de ese momento. No sabía qué venía después del ya lo saben. ¿Acaso habría una disculpa? ¿Una confrontación? ¿Silencio? Caminé hacia mi escritorio, tomé el portarretratos de nuevo y lo observé. Mi sonrisa en aquella graduación, ingenua y orgullosa, contrastaba con todo lo que vino después. Me pregunté si esa Elena habría imaginado alguna vez que su propio padre terminaría trabajando para ella sin saberlo. La puerta se entreabrió sin aviso. Era Sara. Sus ojos grandes y oscuros lo decían todo. «Están aquí», susurró, como si el volumen de su voz pudiera alterar el curso de lo inevitable. No pregunté quién es. Lo supe de inmediato. Me levanté, solté el portarretratos y asentí. «Hazlos pasar». Me senté derecha, las manos cruzadas sobre el escritorio. No intenté ordenar el espacio ni disimular nerviosismo. Era mi oficina, mi momento. La puerta se abrió por completo. Primero entró mi madre, con pasos medidos, luego mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Finalmente, Daniela,
con el rostro duro, como una estatua de mármol. Nadie dijo nada al principio. Cerraron la puerta y permanecieron de pie, al otro lado del escritorio, como si no supieran si estaban entrando a una sala de castigo o a una sala de revelaciones. Así que eras tú. Fue mi madre quien rompió el silencio. Su voz no era agresiva, pero tampoco dulce. Tenía un matiz de incredulidad que no supe cómo interpretar. Sí, respondí, sin adornos. Mi padre frunció el ceño. Su mano derecha temblaba ligeramente, apenas perceptible, pero yo lo noté. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó, con una mezcla de reproche y desconcierto. Me incliné hacia adelante. ¿Y me habrían escuchado si lo decía hace 5 años? ¿O hace 8? ¿Habrían aceptado que la inútil podía liderar una empresa como esta? Mi madre bajó la mirada. Daniela cruzó los brazos. Nos dejaste trabajar sin saber para ti. ¿Eso fue algún tipo de venganza?, preguntó con una frialdad que me heló el pecho. No, respondí de inmediato. Si fuera venganza, los habría despedido cuando compré el edificio. O no habría aceptado sus solicitudes de trabajo. Esto no fue venganza. Fue oportunidad. Ustedes necesitaban un empleo. Nova necesitaba talento. Y eso, a pesar de todo, ustedes lo tienen. Mi padre se pasó la mano por la nuca, como solía hacer cuando algo lo superaba. No entiendo, murmuró. Lo miré con una serenidad que no sabía que poseía. Lo que no entiendes es que la vida me empujó a aprender a sobrevivir sin ustedes. Ustedes me empujaron. Me enseñaron lo que era no tener red de seguridad. Y eso, aunque no lo crean, fue lo que me convirtió en quien soy. Hubo un largo silencio. Mi madre se acercó un paso, y su mirada era distinta ahora. Más húmeda. Más humana. Elena, yo solo quería que fueras feliz. ¿Feliz?, repetí, conteniendo el temblor en mi voz. Me echaste con una frase que aún tengo clavada en el pecho. Esto es por tu bien. ¿Recuerdas? ¿Sabes cuántas veces repetí esa frase en mi cabeza mientras dormía en sofás ajenos? ¿Mientras comía galletas saladas para sobrevivir una semana? ¿Sabes cuántas veces? Ella no respondió. Su rostro se desmoronó lentamente. Mi padre dio un paso adelante. Sé que no hay palabras suficientes. Lo sé. Pero déjame decir algo. Me preparé para una excusa. Una racionalización. Un intento de justificación. Pero lo que dijo me tomó por sorpresa. Me equivoqué. Pensé que solo había un camino para triunfar. Pensé que mi apellido, mis conexiones, mi visión del éxito, era lo que necesitabas. Y cuando lo rechazaste, no supe manejarlo. Me sentí humillado. Y proyecté eso en ti. Lo hice mal. Fue la primera vez que escuché a mi padre admitir un error de esa magnitud. Su voz no temblaba. Sus ojos, sí. Daniela seguía callada. La observé. Quería oír algo. Una palabra. Un gesto. Cualquier indicio de humanidad más allá de la frialdad. Finalmente, habló. Yo sí lo sabía. Sentí un impacto en el pecho. ¿Y qué? Lo sospeché hace meses. Tu nombre estaba en algunos documentos internos, oculto, pero reconocí la estructura de tu código en ciertos módulos de Génova. Siempre fuiste obsesiva con el orden, con las variables bien nombradas, con las líneas limpias. No dije nada porque querías protegerme, interrumpí, con sarcasmo. Porque quería comprobar que eras tú. Que no me estaba engañando a mí misma. Que realmente habías llegado hasta aquí. Que habías logrado lo que yo nunca pude. Daniela tragó saliva. Por un segundo, sus ojos se humedecieron. Y sí, me dio envidia. Pero también me dio orgullo. Mucho. Yo no lo habría logrado. No como tú. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez tenía otro peso. No era hostil. Era denso. Emotivo. Casi tangible. Me levanté. Caminé hacia ellos. Me detuve a medio metro. No estoy buscando venganza, repetí, con la voz firme. Pero necesitaba que supieran. Que lo entendieran. Que lo sintieran. Que supieran quién ha estado sosteniendo este lugar. Mi madre asintió con lágrimas cayendo sin permiso. Mi padre pareció encoger un poco, como si algo dentro del finalmente se hubiera rendido. Daniela me miró con los ojos de una hermana que, por fin, reconocía a otra como igual. O quizás como más.
Y yo, por primera vez en 10 años, me permití respirar con libertad. Tal vez no habría una reconciliación perfecta. Tal vez no olvidaríamos lo dicho, lo hecho. Pero al menos ahora, las piezas estaban sobre la mesa. Y por primera vez, no era yo quien tenía que justificarse. Después de que mi familia salió de la oficina, el aire quedó denso, cargado de algo que no era precisamente paz, pero tampoco resentimiento. Era como el aire que se respira después de una tormenta larga, húmedo, denso, pero limpio. Me senté de nuevo en la silla, sin tocar ningún documento, sin mirar el monitor. Solo dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio distinto al que conocí años atrás cuando lloraba sola, sin saber cómo avanzar. Este silencio era digno. Era el eco de haberlo dicho todo. De haberme mostrado tal cual soy, sin esperar disculpas, pero recibiéndolas aunque fueran incompletas. Sara apareció minutos después, en puntillas, como si temiera irrumpir en un momento sagrado. ¿Te dejo sola? No, respondí con un hilo de voz. Quédate un momento. Se sentó frente a mí con una taza de té entre las manos, sin hablar. Durante varios minutos, no hicimos nada más que compartir la misma sala, el mismo aire, el mismo momento. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Recuerdo cuando llegaste por primera vez con la idea de Nova. Tenías los ojos llenos de fuego y las manos temblorosas. Decías que no sabías si ibas a lograrlo, pero que no ibas a rendirte. Asentí. Estaba aterrada. Y aún así lo hiciste. Me quedé pensando en eso. En que nunca nadie realmente me acompañó durante todo ese trayecto más que ella. Sara era más que una asistente. Había estado desde el inicio, cuando no teníamos oficinas, cuando usábamos cafeterías como salas de reuniones. Ella conocía cada línea del recorrido. Y sin embargo, nunca había pedido crédito. Nunca se había puesto al frente. Gracias por estar aquí, le dije al fin. Sara sonrió, con los ojos húmedos. Gracias a ti por no rendirte. Un mensaje de Álvaro interrumpió el momento. Lo abrí de inmediato. Los medios están pidiendo declaraciones. El rumor sobre tu identidad ya está circulando en redes. ¿Deseas emitir un comunicado oficial? Respiré profundo. La exposición era inevitable ahora. Pero si algo había aprendido en este camino era que uno no puede controlar cómo lo ven los demás, solo puede controlar que decide mostrarles. Sí, responde que sí, le dije a Sara. Pero que no será un comunicado. Haré un vídeo. ¿Un vídeo? Sí. Si voy a hablar, que sea con mi propia voz. Que vean mi rostro. Que escuchen mi historia, no a través de un comunicado frío, sino con honestidad. Ella asintió con respeto y salió para coordinarlo todo. Me quedé sola con el reflejo de la ciudad en los ventanales. Pensé en cada etapa, la niña que creció buscando la aprobación de un padre inflexible, la adolescente que brillaba en las ciencias pero a quien nadie tomaba en serio, la joven que fue llamada inútil, que fue echada, que fue ignorada. Y luego, la mujer que construyó algo sin pedir permiso. Que se levantó desde el polvo y se convirtió en líder. Mientras me preparaban el equipo para grabar el vídeo, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Mariana. Vi tu presentación. Estoy llorando. Estoy orgullosa. Te lo dije desde el primer día. Ibas a volar tan alto que el mundo tendría que mirar hacia arriba para verte. Sonreí sin contener las lágrimas esta vez. Mariana fue la que me dio techo, pan y fe cuando no tenía nada. Le respondí con una sola frase: gracias por ser mi hogar cuando no tenía ninguno. Minutos después, el equipo audiovisual estaba listo. Me senté frente a la cámara, sin guión. Solo yo, mi historia y el momento. Hola. Soy Elena Paredes, fundadora y CEO de Nova Tecnologías. Tal vez mi nombre no les diga nada. Y es porque, durante los últimos años, decidí mantenerme fuera del foco público. No por miedo, sino por estrategia. Quería que la empresa hablara por sí sola. Pero hoy ya no se trata solo de la empresa. Hoy se trata de verdad, de identidad y de resiliencia. Mi historia no comienza en una sala de juntas ni en una incubadora de startups. Comienza en una casa donde me dijeron que no valía nada. Donde me echaron por no seguir el camino que esperaban de mí. Donde me llamaron inútil. Y con ese juicio encima, salí al mundo a intentar probar que no lo era. Y en ese intento, descubrí algo mucho más poderoso, que no necesitaba probarle nada a nadie, solo construir algo con propósito. Nova no es una empresa más. Es una declaración.
Es el resultado de cada lágrima, cada noche sin dormir, cada código escrito con hambre, con frío, con miedo, pero nunca con rendición. Y a todos los que alguna vez se sintieron como yo, quiero decirles esto: no necesitas que te crean, necesitas creer en ti. No necesitas ser aceptado, necesitas avanzar. El éxito no tiene una forma definida. A veces, el mayor éxito es levantarte cuando todos esperan que te quedes en el suelo. Hoy les hablo desde un lugar que soñé tantas veces. Pero no para mostrarles lo que logré, sino para decirles que ustedes también pueden hacerlo. Gracias por ser parte de Nova. Gracias por formar parte de esta historia. Gracias por creer en lo imposible. La grabación terminó. El camarógrafo tenía los ojos húmedos. Sara, de pie junto a la puerta, me miraba como si viera a alguien que finalmente se había liberado. Yo solo sentí alivio. Porque ya no tenía nada más que ocultar. Y porque, en el fondo, algo me decía que la historia apenas estaba empezando. El vídeo fue publicado esa misma tarde. No necesitó promoción. En cuestión de horas, las visualizaciones superaron cualquier cifra interna registrada por el canal corporativo. Comenzaron a llegar mensajes, cientos, luego miles. Algunos eran de empleados de Nova, agradeciendo la sinceridad. Otros eran de mujeres jóvenes que se sentían identificadas. Y otros, los más inesperados, venían de personas que me conocieron en etapas de las que ya casi no hablaba. Una excompañera de la universidad que siempre creyó que yo hablaba poco porque era arrogante, un profesor que ahora entendía por qué me veía tan cansada en sus clases, y hasta antiguos compañeros de la startup original, felicitándome por haber hecho algo que nadie había creído posible. Pero lo que no esperaba era lo que ocurrió a la mañana siguiente. Álvaro, el COO, solicitó una reunión urgente. Su mensaje era escueto, sin detalles, pero directo: es sobre una filtración. Lo recibí en mi oficina con el ceño fruncido y el presentimiento latiendo como tambor. ¿Qué pasó?, pregunté apenas cerró la puerta. Álvaro dejó una carpeta sobre mi escritorio. La abrí. Eran capturas de pantalla. Foros internos, correos reenviados a direcciones externas, incluso fotografías del código fuente de Génova. ¿Cuándo se detectó esto? Anoche. Nuestro sistema de seguridad lo rastreó. Lo grave es, ¿quién lo hizo? Sus ojos se clavaron en los míos. Ya lo sabía. Lo supe incluso antes de que pronunciara el nombre. Daniela, dije en voz baja. Álvaro asintió, con una mezcla de incomodidad y decepción. Parece que ha estado en contacto con una firma legal rival. No sabemos aún si fue por dinero, por resentimiento o ambas cosas. Pero hay suficiente evidencia para iniciar acciones legales. Cerré la carpeta lentamente. Sentí como algo dentro de mí se tensaba, como un músculo que hasta entonces había estado dormido. No haremos nada aún, dije al fin. ¿En nada?, repitió Álvaro, sorprendido. Quiero hablar con ella. Personalmente. Hoy mismo. Organízalo. Él asintió y salió sin cuestionar. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Traición. No la traición impersonal de un competidor, sino la que duele porque viene de quien debería cuidarte. Daniela. Mi hermana. La que lloró días atrás. La que dijo que me envidiaba, pero que me admiraba. ¿Fue todo actuación? ¿O en ella convivían ambas emociones? 2 horas después, Daniela entró a mi oficina como si fuera otro día más. Su expresión era neutra. Yo no la invité a sentarse. Solo le mostré la carpeta sobre el escritorio. La miró. Luego me miró. No dijo nada. ¿Quieres explicarlo?, pregunté con voz baja, pero firme. No hay mucho que explicar, respondió al fin. Vi una oportunidad. Pensé que era justo aprovecharla. ¿Justo?, repetí. Trabajé en este proyecto. Lo vi crecer. Lo entendí desde dentro. Sabía que Génova valía millones y que otros estarían dispuestos a pagar por saber cómo funcionaba. Me sentí usada, Elena. Me hiciste trabajar en tu empresa sin saber que eras tú. ¿Esperabas lealtad ciega? ¿Sin saber siquiera a quién servía? Me crucé de brazos. Te di trabajo cuando nadie lo hacía. Te permití seguir adelante cuando tu carrera se estancó. Y lo hice sin rencor. Tú lo sabías. Tal vez no el primer día, pero lo supiste. Y lo usaste en mi contra. Daniela no retrocedió. Al contrario, se irguió con el mentón alto. ¿Y tú qué esperabas?
¿Una familia perfecta después de lo que nos hiciste pasar? ¿Después de ponernos en evidencia frente a todos con tu discurso heroico? No todo el mundo quiere redención. Algunos solo quieren respeto. Y tú te lo ganaste a costa de mostrarnos como monstruos. Me quedé en silencio por un instante. Había tanto veneno en sus palabras. Pero también una verdad incómoda. Quizá Daniela nunca había aceptado el rol que jugó en mi exilio. Quizá prefería verlo como una reacción natural a mi rebeldía, no como una traición. Entonces, ¿esto es venganza?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Esto es sobrevivir. Y si tú pudiste hacerlo a tu manera, yo también puedo hacerlo a la mía. Cerré la carpeta. Sus palabras eran firmes, pero no triunfantes. Había rabia, pero también dolor. Te voy a dar una sola oportunidad, le dije al fin. Una. Vas a enviar una renuncia formal hoy mismo. No voy a denunciarte ni exponerte públicamente. Pero si vuelvo a ver tu nombre en un solo archivo vinculado a Nova, sabrás lo que es enfrentarte a alguien que se aprendió a pelear sola. Daniela no dijo nada. Solo me miró. Por un momento, creí ver un destello de arrepentimiento. Luego, sin más, se giró y salió de la oficina. Me dejé caer en la silla, como si el peso del mundo me aplastara de nuevo. Sara entró poco después. ¿Estás bien? No, respondí. Pero estoy acostumbrada. Me miró con ternura y dejó una taza de café sobre el escritorio. No dije nada más. La ciudad, al otro lado de la ventana, seguía su curso. Pero dentro de Nova, todo había cambiado. Daniela era una herida abierta. Una que me recordaba que no importa cuánto construyas, el pasado siempre encuentra una forma de volver. Y aún así, no pensaba detenerme. Nova era más grande que un apellido, más fuerte que una traición. Y si el futuro traía más pruebas, estaba lista para enfrentarlas. Porque ahora sabía quién era. Y ya nadie podía llamarme inútil. Los días siguientes fueron una mezcla amarga de reconocimiento y vigilancia. El vídeo seguía creciendo en alcance. Nova había ganado no solo visibilidad, sino respeto. Recibimos propuestas de alianzas desde Japón hasta Suecia. Fondos de inversión querían participar en Génova, y universidades buscaban alianzas académicas para usar nuestro sistema como herramienta de estudio jurídico. Pero a puerta cerrada, la tensión era otra. Daniela envió su renuncia esa misma noche, sin notas personales, sin explicaciones. No pidió reunión de despedida ni recomendación laboral. Solo dejó su tarjeta de acceso sobre el escritorio de recursos humanos y se fue sin mirar atrás. Yo no fui a despedirme. No porque no doliera, sino porque entendí que había heridas que no se cerraban con palabras. Su traición había perforado algo profundo. Tal vez la última fibra invisible que aún nos unía como hermanas. Y eso, en el fondo, era peor que cualquier filtración. Aún así, Nova debía seguir. Y lo hizo. Con fuerza. Con foco. Con una energía renovada que parecía brotar de cada rincón del edificio. Incluso mi madre comenzó a integrarse de un modo distinto. Había dejado de intentar agradar a los altos mandos y comenzó a ser eficiente, realmente eficiente. Enviaba reportes detallados, proponía mejoras logísticas, gestionaba presupuestos con una precisión quirúrgica. Una mañana, pidió hablar conmigo. Accedí. La encontré en la terraza del piso 47, junto a las jardineras verticales que mandamos instalar para reducir el estrés del equipo. Estaba sentada sola, con un café en la mano, mirando al horizonte. Me senté a su lado sin decir nada. Ella habló primero. No he dormido bien desde la junta. Me limité a mirarla, esperando. He repasado todo en mi cabeza, continuó. Lo que te dije aquella noche. Lo que no dije también. A veces creo que me convertí en espectadora de la historia que escribieron tu padre y Daniela. Y no hice nada para cambiar el guión. No hiciste nada para detenerlos, corregí suavemente. Exacto, susurró. Y eso es lo que más me duele. No haber sido tu escudo cuando más lo necesitabas. Mi garganta se apretó, pero no respondí. Desde que descubrí que eras tú, me he sentido dividida, dijo con la voz rota. Orgullosa, sorprendida, humillada, pero sobre todo, triste. Porque mientras tú te volvías gigante, yo seguía encogida en la versión de madre que tú dejaste atrás. Mamá, no, déjame terminar, interrumpió, levantando la mano. No estoy aquí para justificarme.
Estoy aquí para pedirte algo que tal vez no tenga derecho a pedir. Una oportunidad. No para ser perdonada. Para demostrar que, aunque fallé como madre, aún puedo hacer algo bien como persona. Guardé silencio. Sus palabras no estaban ensayadas. No eran diplomáticas. Eran reales. Y eso, en un mundo como el mío, tenía más valor que cualquier excusa elegante. Ya estás haciéndolo, le dije por fin. Nova te necesita. Y yo también. No como madre. No todavía. Pero como profesional. Como alguien que ha decidido dejar de mirar desde afuera. Ella bajó la cabeza y asintió, y por un momento, por un solo segundo, vi en su perfil a la mujer que, quizás en otros tiempos, también soñó con tener poder sobre su propio destino. Esa noche, regresé al penthouse con una mezcla de emociones imposible de descifrar. Estaba sola, como casi siempre. Encendí una lámpara pequeña en la esquina del salón y abrí la carpeta del plan de expansión internacional. Era ambicioso. Iba a requerir el doble de personal, nuevas oficinas, acuerdos con gobiernos y un sistema legal de protección de datos más robusto. En eso estaba, cuando sonó el celular. Era un número desconocido. Contesté por reflejo. ¿Elena Paredes? Sí. Mi nombre es Roberto León. Represento a una firma de inversión en Boston. Queremos hablar contigo sobre Génova. Recibimos una filtración del modelo base y... ¿Perdón? Interrumpí, incorporándome de golpe. No fuimos nosotros quienes lo pidieron. Fue un tercero. Pero rechazamos la oferta. No invertimos en tecnología robada. Lo que hicimos fue rastrear la IP. Bueno, llegó hasta ti. Creímos que debías saberlo. Me quedé en silencio. No era Daniela. Ella había enviado información parcial. Esto era diferente. Más profundo. Más técnico. Más estratégico. ¿Puedes enviarme la información? Claro. Te llegará en minutos. Corté la llamada y esperé. Y cuando llegó el informe, sentí que la sangre se me helaba. El rastreo no provenía de un contacto externo. Venía desde uno de nuestros directivos internos. Alguien que había trabajado codo a codo con Álvaro. Un nombre que no esperaba. No por traición, sino porque era alguien en quien había depositado la última cuota de confianza. Julián Mena, nuestro circuito. Mi mirada se nubló. Respiré hondo. Sara estaba dormida, no podía llamarla. Y aún así, sentí que necesitaba a alguien en ese momento. Alguien que me dijera que no todo se estaba desmoronando. Pero no llamé a nadie. No porque no pudiera. Sino porque entendí que había llegado a ese punto inevitable donde cada líder llega tarde o temprano. El momento en el que solo se puede confiar en uno mismo. Cerré el informe, apagué la lámpara y me serví una copa de vino. Mañana no solo habría una reunión. Habría una purga. Porque si algo había aprendido en estos 10 años, es que para que algo crezca sano, a veces hay que cortar las ramas que se pudren desde adentro. Amanecí con el rostro rígido y la espalda cargada de tensión. Dormí poco y mal, repasando mentalmente cada proyecto, cada línea de código, cada conversación con Julián. No era cualquier nombre en el organigrama. Julián Mena había estado conmigo desde el segundo año de Nova. No en los inicios, pero sí cuando la empresa pasó de ser una promesa a convertirse en estructura. Fue quien reorganizó los sistemas, quien sugirió crear un protocolo interno de encriptación, quien trabajaba a deshoras sin que nadie se lo pidiera. Era, sin exagerar, mi brazo derecho en todo lo relacionado con la arquitectura tecnológica. Y ahora era el nombre que aparecía en una investigación de filtración interna. Me costaba entenderlo. Costaba más que con Daniela, incluso. Con ella existía un historial de heridas, celos, diferencias. Pero Julián siempre había parecido distinto. Le pedí a Sara que coordinara una reunión urgente. Solo él y yo. Nada de intermediarios. Nada de Álvaro. Quería mirarlo a los ojos. Quería entender, aunque no supiera aún si podría perdonar. Llegó puntual. Entró a mi oficina con su carpeta habitual, sin sonreír, pero tampoco con miedo. Llevaba la misma chaqueta oscura de siempre, el mismo gesto analítico, el mismo andar silencioso. Cerré la puerta tras él y le pedí que se sentara. Lo hizo sin dudar. Dejé la carpeta sobre la mesa entre nosotros, abierta, con la evidencia frente a él. ¿Quieres empezar tú o yo?, pregunté, sin levantar la voz. Julián bajó la mirada hacia los documentos. No los tocó.
No negó nada. Solo respiró profundo. Yo debería empezar. Te escucho. Lo que hice fue imperdonable. Lo sé. Pero necesito que entiendas por qué lo hice. No lo hice por dinero. Ni por ambición. Lo hice por miedo. Fruncí el ceño. Miedo. No era la palabra que esperaba. ¿Miedo a qué? A que me reemplazaras. A que Nova se convirtiera en algo tan grande que ya no me necesitara. A que, después de tantos años, me quedara fuera. Bajé la guardia, apenas. ¿Por qué pensarías eso? Porque cuando Génova comenzó a tomar forma, noté que el equipo se redujo. Que ya no pedías tantas reuniones conmigo. Que comenzaste a confiar más en Álvaro, en Sara, en otros. ¿Y yo empecé a sentirme desplazado. Me asusté. Pensé que si no demostraba que era indispensable, desaparecería. ¿Y filtrar información era tu forma de demostrarlo? No iba a entregarla por completo. Iba a avisar. Quería generar una alerta. Mostrar que sin mi control sobre el código, había fisuras. Que sin mí, la estructura era vulnerable. Era una forma enferma de pedir atención. Apoyé los codos en el escritorio. Lo miré largo rato. No vi malicia en sus ojos. Vi desesperación, dolor y un tipo de vacío que conozco demasiado bien. Julián, si hubieras hablado conmigo, si me hubieras dicho lo que sentías, no supe cómo, me interrumpió. No quería parecer débil. Quería seguir siendo el hombre que resolvía todo, el que lo sabía todo. Porque en esta empresa, y lo sabes, mostrar una grieta puede costarte todo. Cerré la carpeta lentamente. Una parte de mí quería gritarle. Otra parte, sin embargo, entendía su temor. El éxito, cuando crece demasiado, tiene esa capacidad de hacer sentir insignificantes incluso a quienes lo construyeron. No puedo ignorar lo que hiciste, le dije. No porque dude de tus intenciones, sino porque tengo una responsabilidad. No solo contigo, sino con toda la empresa. Con cada persona que creyó en mí. Lo sé, dijo con resignación. Estoy listo para asumir las consecuencias. Pero tampoco puedo borrar todos estos años, añadí. Porque tú fuiste fundamental para llegar hasta aquí. Tú escribiste partes del corazón de Nova. Y eso no se borra con un error, por grave que sea. Julián levantó la vista, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Que no te voy a despedir, dije con claridad. Pero te voy a mover. Ya no serás circuito. Te vas a dedicar exclusivamente al área de ciberseguridad, bajo supervisión directa de un nuevo equipo que voy a formar. Tendrás acceso limitado, y cualquier movimiento será auditado. No es un castigo. Es una segunda oportunidad. Y solo vas a conservarla si demuestras que aprendiste. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. No de emoción, sino de alivio. Un alivio tan profundo que hizo que bajara la cabeza por unos segundos para recomponerse. Gracias, susurró. Me puse de pie. Él hizo lo mismo. Esto no se olvida, Julián. Pero se puede redirigir. Solo depende de ti. Asintió y salió, con el andar más pesado que le había visto nunca. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla. Sara entró segundos después. Había estado esperando afuera. ¿Y bien?, preguntó. Va a quedarse, respondí. ¿Estás segura de que fue lo correcto? No, dije. Pero estoy segura de que es lo justo. Sara asintió en silencio. Me conocía lo suficiente como para no insistir. Esa tarde, convoqué a Álvaro y al equipo jurídico. Ordené una auditoría completa de todos los accesos al código fuente. Revisamos protocolos, activamos nuevas barreras, renovamos licencias y configuraciones. Nova necesitaba blindarse. Porque si algo me había quedado claro, era esto: el éxito atrae enemigos, pero también fracturas. Y cuando una empresa crece rápido, las grietas internas suelen ser más peligrosas que las externas. Esa noche, mientras cerraba mi laptop, me detuve un segundo a mirar mi reflejo en la pantalla negra. Ya no era la chica que se preguntaba si tenía lo necesario. Ahora era una mujer que sabía lo que tenía, pero también sabía que debía cuidarlo con uñas y dientes. La confianza es un cristal. Cuando se rompe, aunque lo reconstruyas, nunca vuelve a ser del todo transparente. Pero aún así, puede sostener. Y yo pensaba sostener Nova, costara lo que costara.
La semana siguiente transcurrió como si el universo hubiese decidido probar cuánto más podía soportar sin romperme. Desde fuera, Nova lucía más sólida que nunca. Había logrado capear una traición interna sin escándalo público, contenía las filtraciones, blindaba su innovación y conservaba su credibilidad en el mercado. Pero por dentro, yo sentía que caminaba sobre un cable suspendido, sin red bajo mis pies. Todo me hacía pensar que tal vez, después de todo, el precio del éxito era estar sola. La mañana del jueves recibí una invitación inesperada, una ceremonia de premiación organizada por la Confederación Nacional de Innovación y Tecnología. Nova había sido nominada como Empresa del Año y yo, como líder emergente del futuro. En otras circunstancias habría sonreído. Habría sentido orgullo. Pero en ese momento, lo único que pensé fue, ¿de qué sirve recibir premios si no hay nadie con quien compartirlos? Aún así, acepté. No por vanidad, sino porque entendí que aceptar reconocimiento también era parte de sanar. Me vestí con un traje azul oscuro, simple pero elegante, y llegué al evento acompañada solo por Sara, quien insistió en ir. Ella era mi escudo humano, mi brújula emocional, mi única testigo desde el inicio. El auditorio estaba lleno de empresarios, figuras públicas, académicos, medios de comunicación. Al escuchar mi nombre, los aplausos me supieron extraños. Me levanté y caminé hacia el escenario con pasos que parecían ajenos. Tomé el micrófono, sosteniendo la estatuilla de cristal entre las manos. Miré al público. Gracias, dije, con la voz más firme que logré reunir. Gracias por este reconocimiento, pero sobre todo, gracias por demostrarme que el trabajo silencioso también tiene eco. Esta estatuilla no representa solo innovación o estrategia. Representa horas de insomnio, sacrificios, cicatrices que no se ven, pero que sostienen. Representa a una generación de mujeres que fueron llamadas inútiles por no encajar en moldes ajenos. Representa a los que no fueron escuchados, pero aún así siguieron hablando. Y representa algo más. Algo que quiero decir hoy, aquí, frente a ustedes. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Durante mucho tiempo, oculté quién era. Me escondí detrás de la estructura de Nova porque sentía que mi historia no tenía valor. Pero ahora entiendo que no fue debilidad, fue protección. Porque antes de poder mostrarme al mundo, tenía que aprender a mostrarme a mí misma. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de redención. Y si están aquí escuchándome, es porque algo de eso también hay en ustedes. Gracias. Me retiré del escenario entre aplausos. Esta vez, sonreí. Pero no por el premio. Sonreí porque por primera vez me sentí digna de mí misma. Al terminar el evento, varios asistentes se acercaron a saludar. Empresarios, periodistas, incluso 2 ministros. Recibí tarjetas, sonrisas, felicitaciones. Pero hubo una figura entre la multitud que me dejó sin aire. Mariana. De pie, con un vestido sencillo, los ojos húmedos y esa sonrisa que me había salvado tantas veces. Caminé hacia ella como si mis pies supieran el camino. Nos abrazamos fuerte, sin decir una palabra durante varios segundos. Cuando nos separamos, ella habló primero. Te lo dije. Ibas a hacerlo. Ibas a romperlo todo. Ibas a construirlo de nuevo. Sin ti no habría tenido dónde dormir, ni qué comer, le dije. No habría tenido fuerza para comenzar. Mariana negó suavemente con la cabeza. Eso es lo que tú crees. Pero la verdad es que siempre la tuviste. Yo solo te ofrecí una taza de café. Lo demás fue todo tuyo. Sonreímos, y por un momento, el auditorio desapareció. Éramos 2 chicas en un sofá viejo, una programando y la otra preparando fideos instantáneos. Nos fuimos juntas. Caminamos por la avenida principal bajo la luz cálida de los faroles, como si volviéramos a una vida más simple. ¿Cómo está tu familia?, preguntó, sin rodeos. Complicado, respondí. Mamá está intentando reconstruir. Papá no habla mucho. Y Daniela, se fue. ¿Te duele? Asentí. Sí. Pero no como antes. Ya no me duele por lo que no tengo. Me duele por lo que sí quise tener y nunca fue. Nos detuvimos frente a un semáforo. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué estás haciendo ahora? Dirijo un programa de apoyo a mujeres que quieren emprender en tecnología. Inspirado en alguien que conocí hace años. Alguien con una mochila rota, una laptop desgastada y los ojos llenos de rabia inteligente. La abracé de nuevo.
Esa noche dormí mejor que en meses. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin aceptaba que no tenía que estarlo. Que el camino de una mujer que fue desechada por su propia familia, traicionada por su entorno y subestimada por su historia, no tenía por qué ser perfecto para ser válido. A la mañana siguiente, llegué a Nova y encontré un sobre en mi escritorio. Era de mi padre. Lo abrí con manos tensas. No era una carta. Era una hoja simple, mecanografiada, sin adornos. Pero sus palabras eran otras. Elena, vi tu discurso. No sé si tengo derecho a escribirte esto, pero igual lo haré. No me di cuenta del daño que te hicimos hasta que vi tu rostro hablando con el mundo. Siempre pensé que la firmeza era una virtud. Ahora entiendo que la empatía lo es más. Me llamaste una vez, hombre de estructuras. Tal vez lo soy. Pero tú las rompiste todas. No pido perdón. Solo quiero que sepas que, aunque tarde, veo. Y lo que veo es admirable. Papá. Lloré en silencio. Lloré como no lo hacía desde la primera noche fuera de casa. Y al terminar, respiré profundo. Porque entendí que no todos los puentes tienen que reconstruirse. Algunos solo necesitan ser iluminados desde lejos. Y con eso, a veces, basta para sanar. El día en que Nova cumplió 10 años, no hicimos una fiesta corporativa. No hubo globos, ni pancartas, ni discursos formales. Fue mi decisión. Le pedí al equipo de comunicaciones que no planearan nada. En lugar de eso, reservé la sala de conferencias más pequeña del edificio y mandé traer 20 sillas plegables, una cafetera y 2 cajas llenas de carpetas etiquetadas, inicios. Llamé a cada una de las primeras personas que creyeron en mí cuando Nova era solo una idea. Algunos ya no trabajaban aquí. Otros habían ascendido, cambiado de área, incluso de país. Pero todos llegaron. Mariana fue la primera en sentarse, como si supiera que esa silla al frente le pertenecía. A su lado estaba Omar, el programador que me ayudó a rescatar los primeros servidores cuando colapsaron por exceso de tráfico en 2017. Al fondo estaba Teresa, la primera diseñadora gráfica que confió en mi visión aún cuando no había ni presupuesto para pagarle. Les pedí que compartieran una tarde conmigo. Sin cámaras. Sin prensa. Solo nosotros. Un círculo de historias entretejidas por un mismo sueño. Hoy no celebramos una empresa, dije cuando cerré la puerta. Celebramos que resistimos. Que elegimos quedarnos cuando todo parecía temblar. Y que, aunque cometimos errores, nunca traicionamos lo esencial, construir algo que no solo genere dinero, sino que tenga sentido. Mariana sonrió y levantó su taza de café como brindis. Yo hice lo mismo. Luego abrí una de las carpetas y comencé a leer un fragmento de un viejo correo que escribí en mis primeras semanas como CEO. Hola equipo. Sé que no tenemos nada aún. Solo fe. Pero si ustedes confían en mí, yo les prometo que no los voy a dejar caer. Todos rieron, y algunos hasta se limpiaron los ojos. No porque fuera cursi, sino porque esa promesa se había cumplido. Esa tarde entendí algo que no había captado hasta entonces. El éxito real no se mide por el tamaño de la empresa ni por los premios en vitrinas. Se mide por la cantidad de personas que aún se sientan a tu lado cuando ya no necesitas demostrar nada. Al terminar, volví a mi oficina. En el ascensor, encontré a mi madre. Ya no usaba trajes llamativos ni caminaba como si temiera equivocarse. Se había convertido en alguien competente, silenciosa, firme. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Asentí. Entró detrás de mí a la oficina y se sentó frente al ventanal. Hoy encontré algo en mi antigua cartera, dijo mientras rebuscaba en su bolso. Pensé que lo había perdido. Me extendió un pequeño sobre amarillo. Era viejo. En su interior, había una fotografía. Nosotras 3. Mi padre, ella, Daniela y yo. Yo tenía 15 años. Estaba en medio, con la misma sonrisa tímida que ya no me pertenecía. Fue antes de que todo cambiara, susurró. Antes de que te exigiéramos ser quien no eras. Esa ya no soy yo, respondí sin despegar los ojos de la foto. No. Pero parte de ti sigue ahí. Y eso es lo que me da esperanza. Que tal vez, aunque no podamos recuperar todo, aún podemos construir algo nuevo. No contesté. Me limité a guardar la foto en mi escritorio. No como un símbolo de reconciliación, sino como prueba de que, incluso en las versiones que fuimos, hay escombros que pueden ser cimientos. Esa noche, volví al penthouse más temprano de lo habitual.
El edificio estaba casi vacío. Encendí las luces bajas y me serví un vaso de agua con limón. No había ruido. No había reuniones. No había crisis que apagar. Y sin embargo, sentía que algo faltaba. Me acerqué al ventanal, la misma vista de siempre. Ciudad de México, extensa, ruidosa, hermosa. La ciudad que me vio caer y que ahora me veía de pie. En la bandeja de entrada tenía un mensaje nuevo. Era de Daniela. Corto. Directo. No busco regresar. Pero quiero que sepas que vi la entrevista que diste hoy. Tenías razón en todo. Ojalá algún día pueda decirte eso en persona. Estoy trabajando en algo nuevo. Algo mío. Como tú hiciste. Gracias por haberme hecho mirar hacia mí. No hacia ti. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. No por orgullo. Sino porque algunas heridas no necesitan palabras. Solo tiempo. Dejé el celular sobre la mesa y me senté en el sofá. Tomé la carpeta con los planos del nuevo campus de innovación que estábamos por construir. Se llamaría Proyecto Génova Nexus. Un espacio para jóvenes programadores de bajos recursos. Un lugar donde nadie, absolutamente nadie, sería llamado inútil. Ni por su ropa. Ni por su voz. Ni por sus decisiones. Ni por su origen. La idea había surgido meses atrás, pero ese día, supe con certeza que era la extensión lógica de todo mi recorrido. No quería construir solo tecnología. Quería construir caminos. Ese era mi verdadero legado. Esa noche dormí con el corazón más liviano. Soñé con una joven de 22 años, con una laptop en las piernas, sentada en un sofá ajeno, programando con las manos heladas y el estómago vacío. Soñé que me veía a los ojos y sonreía. No necesitó decir nada. Yo ya sabía lo que pensaba. Lo logramos. El día de la inauguración del campus Génova Nexus amaneció con cielo despejado, como si incluso el clima hubiese entendido que esa jornada era diferente. El evento no era ostentoso, pero sí significativo. Entre los asistentes estaban estudiantes de secundaria con mochilas gastadas, jóvenes de universidades públicas, madres solteras con bebés en brazos, emprendedores independientes, programadores autodidactas. Nadie llevaba trajes caros. Nadie fingía pertenecer a un mundo que los había ignorado. Y esa era justamente la razón por la que construimos ese espacio. Un edificio sin jerarquías físicas. Sin divisiones entre salas de juntas y áreas de estudio. Cada rincón de Nexus había sido diseñado para recordar que las ideas no nacen en oficinas de mármol, sino en mentes hambrientas de oportunidad. Me acerqué al atril con una carpeta delgada. No llevaba discurso. No necesitaba uno. Cuando me dieron el micrófono, hablé con la verdad entre las manos. Hace años, me dijeron que yo no era suficiente. Que mi camino no era real. Que debía seguir el molde. Que debía encajar. Me echaron de casa, con una mochila al hombro y una duda enorme clavada en el pecho. Pero esa duda fue mi motor. Porque me enseñó que no se trata de convencer al mundo. Se trata de construir algo que hable por ti. Nova fue mi respuesta. Y Génova Nexus es mi ofrenda. Este lugar no existe para los que ya tienen las puertas abiertas. Existe para quienes ni siquiera sabían que podían tocarlas. Si estás aquí hoy, no es por casualidad. Es porque tú también fuiste ignorado, señalado, silenciado o llamado inútil. Y déjame decirte algo, el mundo necesita más personas como tú. Porque cuando no encajas, lo único que te queda es reinventar. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio. Un silencio cargado de emoción, como si todos contuvieran la respiración ante la posibilidad de creer. Luego, el sonido estalló. Palmas. Lágrimas. Gritos. Una ovación que no era para mí. Era para todos los que, como yo, un día se sintieron rotos y decidieron reconstruirse sin pedir permiso. Caminé entre la gente. Me abrazaron. Me agradecieron. Me contaron historias. Una joven de 16 años me dijo que sus padres le prohibían estudiar programación porque era cosa de hombres. Un niño de 14, con lentes rotos, me confesó que aprendía Python desde un cibercafé porque no tenía computadora. Una mujer de 50, recién separada, lloró al contarme que soñaba con aprender diseño UX y comenzar de nuevo. En sus ojos vi reflejada mi historia. Y supe que todo había valido la pena. De regreso en mi oficina, me senté frente a la ventana. El sol comenzaba a bajar,
tiñendo de naranja los cristales del edificio. Sara entró sin tocar. Traía una caja blanca con moño azul. «Te la dejaron abajo», dijo. Tomé la caja con curiosidad. No tenía remitente. Dentro, encontré un cuaderno de tapa dura. Viejo. Familiar. Lo abrí y en la primera página reconocí una letra olvidada, la mía. Era el cuaderno donde anotaba mis ideas cuando dormía en casa de Mariana. En la contraportada, había una hoja doblada. Un sobre. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. De Daniela. Elena, no sé cómo llegó este cuaderno a mis manos. Supongo que lo guardé sin saber por qué. Hoy lo entiendo. Era lo único tuyo que conservé. Lo único que me recordaba que tú existías más allá del personaje que me contaron. Lo leí completo. Página por página. Y lloré. Porque no sabía cuánto dolía conocerte por fin. Lo que hiciste no fue solo construir una empresa. Fue construirte a ti misma sin nadie. Y aunque te fallé, aunque me alejé, quiero que sepas que estoy intentando. Estoy aprendiendo. Estoy sola. Pero por primera vez, eso no me asusta. Gracias por ser faro incluso cuando no sabías que lo eras. Daniela. Cerré la carta con manos temblorosas. Apoyé la frente sobre la tapa del cuaderno y dejé que las lágrimas fluyeran sin defensa. No eran de tristeza. Eran de alivio. Porque al final, los lazos que importan no se rompen del todo. Se estiran. Se tensan. Se oxidan. Pero si hay amor, si hay verdad, si hay voluntad, pueden volver a entrelazarse. Esa noche volví a casa a pie. Caminé entre los ruidos de la ciudad, los vendedores ambulantes, los semáforos descompuestos, el tráfico, la vida. Me quité los tacones al llegar y caminé descalza hasta el balcón. Miré al cielo. No pedí nada. No agradecí nada. Solo estuve. Presente. Íntegra. Firme. Al día siguiente, volví a Nexus. La primera clase comenzaba a las 8. Un grupo de 20 estudiantes esperaba frente a la puerta. Uno de ellos, un chico de cabello rizado, se me acercó. ¿Tú eres la jefa de todo esto?, me preguntó con desparpajo. Más o menos, respondí, sonriendo. ¿Y es cierto que te echaron de tu casa porque no querías estudiar lo que tus papás querían? Es cierto. ¿Y ahora eres rica? Soy libre, le respondí. Me miró confundido. ¿Libre? Libre de pedir permiso para ser quien soy. Libre de temer. Libre de fingir. Y libre para ayudar a otros a encontrar su lugar sin tener que convertirse en lo que no son. El chico sonrió. Entonces eso quiero ser yo. Libre. Le revolví el cabello y le señalé la puerta. Entra. Tu historia comienza hoy. Él corrió hacia el aula. Yo me quedé unos segundos más, viendo cómo desaparecía entre los demás. Y supe que, aunque esta historia había empezado con rechazo, iba a terminar con propósito. Porque nadie tiene derecho a llamarte inútil. Porque cada persona es una chispa a punto de incendiar el mundo. Y porque, al final del camino, el mayor acto de venganza es florecer.